Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Pues estamos listos para dar inicio a nuestro servicio en línea. Nos ha dado gusto saber que nos has estado acompañando en nuestras transmisiones y te invito a que ahí desde tu casa te reúnas con tu familia, juntes a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo y que alabes unos momentos al Señor con nosotros. ¡Vamos! Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir.
Bueno, pues ha llegado el momento de estudiar nuevamente la palabra de Dios. Eh, Voy a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Es un estudio en serio que hemos estado haciendo. Si tú eres parte de la iglesia Cristo es el Camino, tú has estado presente pues, en este estudio. Ya hemos avanzado pues, varios capítulos, pero vamos a continuar a pesar de que no nos hemos podido reunir aquí en el templo, pero vamos a continuar con este estudio del libro de los Hechos. Hemos estado estudiando capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y pues quiero ubicarlos en el tiempo en el que andamos. Estamos en el capítulo 10. El libro de los Hechos es un libro histórico que narra cómo se fundó la iglesia y cómo fue creciendo, cómo fue estableciéndose. Y ahorita ya nos encontramos, ya vimos la conversión de Pablo. Eso ya lo vimos en el capítulo 9. Vimos que Saulo, que es Pablo, él estaba en una persecución en contra de los creyentes. Y él en una ocasión que iba en camino a Damasco, se encuentra con el Señor. Y obviamente ahí tiene su encuentro con Dios, le entrega su vida. Él va a Damasco, empieza a predicar enseguida de que él se encuentra con Jesús. Posteriormente comienza a enseñar, comienza a predicar. Se toma un tiempo, empezó a predicar un corto tiempo, y después se tomó un tiempo, se fue unos 2 o 3 años aproximadamente al desierto de Arabia. Después él vuelve a Damasco y continúa predicando. Él se fue para prepararse, para recibir instrucciones, recibir la revelación de parte de Jesucristo. Por eso él dice que no fue directamente con los apóstoles, sino que fue directamente con Cristo. Entonces él regresa a Damasco, continúa predicando y después él tiene oposición ahí en Damasco. Su vida corría peligro. Entonces los creyentes que estaban ahí en Damasco, con quienes estaba Pablo, pues le ayudan a escapar de la ciudad, lo bajan por el muro de la ciudad y él llega a Jerusalén. En Jerusalén, el mismo Pablo en una de sus cartas nos narra que él estuvo ahí aproximadamente por unos 15 días, 2 semanas. Él estuvo predicando también allí, dice que solamente pudo ver a Pedro y a Santiago. Estuvo 2 semanas y él tiene que irse por instrucción del Señor, porque obviamente él igual tenía oposición en Jerusalén y querían matarlo. Entonces fue necesario que el Señor se le apareciera y le dijera: Saulo, vete porque tu vida corre peligro y todavía no es tu tiempo. Porque Pablo ya estaba dispuesto a dar su vida, pero el Señor dice: vete. Entonces después Pablo es enviado por medio de los creyentes de la iglesia de Jerusalén hasta Tarso. Pablo llega hasta Tarso, su ciudad natal. El libro de los Hechos nos dice que cuando Pablo se va de Jerusalén, la iglesia tuvo un tiempo de paz. Y la iglesia aprovechó ese tiempo. Y les decía, ¿por qué hubo paz cuando Pablo se fue? Porque obviamente ya no estaba el perseguidor de la iglesia. Pablo fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia. Entonces, una vez convertido él, y que después que se va a Tarso, la iglesia tiene paz. Y en ese tiempo Pedro realiza una gira. Pedro comienza a visitar algunas regiones, como él va a Jope. Y nos quedamos la última vez que vimos en este estudio del libro de los Hechos, que Pedro se encontraba en la casa de un curtidor que se llamaba Simón. Eran tocayos. Pedro se encontraba allí, pero estudiando este pasaje, porque ya vimos los primeros 8 versículos del capítulo 10. Y ahí pudimos darnos cuenta que Pablo estaba en casa de ese curtidor, pero no por cuestiones de amistad. Porque en el versículo 6, el ángel dice que posa en casa de cierto Simón, hablando de Simón Pedro. Y esa palabra posar nos deja ver en el original que se refiere a una persona extraña. La palabra es genos o xenos. Y quiere decir que es una persona extraña. Él estaba como un huésped. Porque tal vez tú leyendo el libro de los Hechos, tal vez habrás dicho, bueno,
Pedro estaba allí, era un predicador, hablaba del evangelio y tal vez estaba ahí con esa persona porque era su amigo y le estaba hablando del evangelio, pero resulta que no. Pedro estaba ahí con un huésped y les decía, los curtidores eran consideradas personas inmundas por el tipo de trabajo que hacía y por los materiales con los que trabajaban. Pero ahí estaba Pedro, estaba en casa de este curtidor, pero no por amistad. Y seguramente, aunque suene raro y extraño, seguramente Pedro no le habló de Cristo a este curtidor. Entonces, yo creo que Pedro estaba ahí en casa de este curtidor porque quería tomar un tiempo a solas, un tiempo para orar. Entonces, en el lugar menos pensado en el que iban a buscar a Pedro era en casa de un curtidor, porque los curtidores son personas inmundas. Entonces también vimos que a un personaje llamado Cornelio, que era un centurión romano, al cual se le aparece un ángel. Él tiene una visión, ve un ángel y le dice que mande a llamar a Pedro, porque Pedro le tiene que dar un mensaje. Y eso fue lo que vimos la última vez que estudiamos el libro de los Hechos. Hoy vamos a continuar estudiándolo y vamos a leer los versículos 9 y 10, que es donde nos quedamos. Antes de continuar, quiero decirte que he titulado esta enseñanza Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy aquí con Pedro y con Cornelio el centurión. Entonces leemos versículos 9 y 10. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ok. El versículo 9 inicia diciendo que al día siguiente, mientras ellos iban. ¿Quiénes iban? Cornelio había enviado a un soldado de los que tenía a su cargo, había enviado con 2 de sus siervos. Los había enviado para que fueran por Pedro. Entonces eran 3 personas. Ellos ya iban en camino a buscar a Pedro, porque el ángel le dijo que estaba en casa de un curtidor. Entonces ellos ya iban en camino para encontrar a Pedro. Pero dice que cuando Pedro estaba en un tiempo de oración, aconteció algo muy interesante. Aquí afirma lo que yo les decía anteriormente. Pedro estaba en un tiempo en el cual quería estar solo, no quería ser molestado, estaba en un tiempo de oración. Seguramente esto que estaba haciendo Pedro lo aprendió de Jesús. Si tú has leído los evangelios, Jesús en varias ocasiones buscó irse a lugares alejados, solos, para que él pudiera orar, porque era muy solicitado por las personas. A Pedro le pasó lo mismo. Pedro era muy solicitado. Si escuchaban que andaba por ahí Pedro, pues los creyentes decían, pues vamos por Pedro, hay que traerlo. Entonces Pedro estaba en un tiempo de oración. Y dice que era la hora sexta cuando él subió a la azotea para orar. Les he comentado que los judíos tienen 3 tiempos de oración al día, o acostumbran a orar 3 veces al día. Y Pedro lo hacía. Son personas que les gusta orar, no importa lo que estén haciendo. Ellos dejan de hacer lo que están haciendo y se toman un tiempo para orar. 3 veces al día hacen esto. Entonces Pedro estaba en ese tiempo. Y en el versículo 10 dice que Pedro tenía mucha hambre. Dice que tuvo una gran hambre y quiso comer. O sea, estaba orando a la hora sexta, que era como al mediodía, a las 12, y Pedro le vino mucha hambre. Esto es algo interesante. Yo creo que esto, o aquí tuvo Dios algo que ver. No era tan tarde. No se nos dice si Pedro estaba ayunando, no, pero no era tarde. Aún si estuviera ayunando, no era tarde. Pero dice que le vino un hambre, de esas hambres que, hijo, seguramente tú las has experimentado alguna vez. Pero Pedro tenía mucha hambre. Pero entonces dice que de repente él entra en un éxtasis, o le sobreviene un éxtasis. Dicho de manera coloquial, lo voy a decir así,
Pedro de cierta manera se viajó, se echó un viajecito. Aquí hay dos cosas, vimos dos cuestiones. Una cuestión fue con Cornelio, que Cornelio tuvo una visión y vio a un ángel. Pero ahora Pedro está teniendo otro tipo de experiencia, que es un éxtasis. Éxtasis quiere decir sacar o estar fuera de. Eso es lo que quiere decir éxtasis, estar fuera de. De cierta manera, Pedro salió de sus 5 sentidos. Y es diferente tener una visión a tener un éxtasis. Porque en Hechos hemos visto que a veces ángeles han tomado forma corporal, se materializan y rescataron a los apóstoles en 2 ocasiones, si no me equivoco. Pero con Cornelio pasó algo diferente. Dice que él tuvo una visión. No fue que el ángel se materializara, sino que Cornelio pudo ver lo espiritual y vio que un ángel entraba a donde él estaba. Pero acá Pedro tuvo una experiencia completamente diferente. No es que vio materializarse algo, no fue una visión, sino que fue un éxtasis. Él pasó a otra dimensión, por así decirlo. Su cuerpo estaba allí. Porque yo les decía, cuando una persona tiene una visión, no te desconectas. Tú estás en el lugar, estás viendo lo que hay, pero estás viendo también cuestiones espirituales. Puedes escuchar lo que está a tu alrededor, tienes conocimiento de ello. Pero cuando vienes sobre alguien, un éxtasis, es algo diferente. De cierta manera, tú te aíslas. Tus sentidos como que se pausan y tú comienzas a ver, comienzas a escuchar cosas que no están a tu alrededor. Y es lo que le pasó a Pedro. Ahora, vamos a ver qué ocurrió mientras Pedro entró en este éxtasis. Vamos a seguir leyendo del 11 al 16. Dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ok, dice que aquí Pedro, cuando entra a este éxtasis, él pudo ver algo y pudo escuchar también. Dice que del cielo bajaba un lienzo. Un lienzo es una tela grande de lino fino. Dice que estaba sostenida por las 4 puntas y que ahí había toda clase de animales. Y entonces la voz le dijo: mata y come. En ese lienzo había animales que los judíos consideraban inmundos. Pero la voz le dijo: Pedro, mata y come. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? No, Señor. Pero es interesante esta respuesta de Pedro. No es una respuesta, en su original, no es una respuesta así tajante y cerrada. No es de no, Señor, sino que Pedro lo dijo sutilmente porque sabía que el Señor le estaba hablando. Entonces podemos decirlo así, que Pedro dijo: Señor, no lo creo. Es diferente, porque obviamente sabía que estaba hablando con el Señor. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el Señor le hubiera dicho eso a un mexicano? Imagínate que, no sé, ves ahí en el lienzo un puerco y el Señor te dice: mata y come. Pues el mexicano que dice: bueno, para luego es tarde, vamos a hacernos unas carnitas. Pero como Pedro era judío, él dijo: no, Señor, yo nunca he comido nada común. En el versículo 15, y Dios le dice en el versículo 15: volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro dijo: no, yo no voy a comer nada de eso, eso es impuro, eso es algo común. ¿Qué es algo común? Algo común es algo ordinario,
es algo que todos hacen, es algo que no tiene nada en especial, es algo no apartado, es algo no santificado. Entonces Pedro dijo, no, yo nunca he comido algo que no esté apartado. Porque los judíos tenían su dieta, tenían restricciones, no podían comer todos los alimentos, no podían comer de todos los animales. Entonces el Señor le dice, a ver, Pedro, a Pedro le salió, pues de repente le salió un poquito lo santurrón. Entonces el Señor le dice, a ver, no llames tú común, no lo llames común a lo que yo ya he limpiado. Porque el Señor ya había aprobado los alimentos. Fíjate, el mismo Dios que les había dicho, no vas a comer de eso, ahora le decía a Pedro, mátala y come esos alimentos que son impuros. Pero Pedro decía, no. ¿Qué trataba de enseñarle el Señor? Vamos a continuar leyendo. Versículos del 17 al 23. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón. Llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ok, entonces estas 3 personas que iban en busca de Pedro, finalmente pidiendo referencias de la casa, llegan a la casa de este curtidor. Entonces Pedro ya sabía que lo estaban esperando abajo. El Espíritu ya se lo había dicho. Pero dice que Pedro, en el versículo 23, si te diste cuenta, dice que Pedro a estas 3 personas las recibe y las hospeda. Y curiosamente, esta palabra hospedar es la misma que el ángel utilizó con Cornelio cuando dijo, este Pedro se hospeda en casa de un curtidor. Es la misma. Y si te das cuenta, estamos hablando de ¿qué? De extraños. Entonces, esto refuerza la idea de que Pedro estaba ahí no por amistad, no porque haya ido ni siquiera a predicarle al curtidor, sino porque él estaba en un tiempo en el que quería estar solo y en el que quería estar orando. Entonces, él hospeda a estas 3 personas. Posteriormente, vamos a seguir leyendo en el versículo 24 al 27. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ok, hasta ahí vamos a leer. Si tú te das cuenta, una vez que estuvieron hospedados esa noche, al siguiente día ellos regresan con Cornelio. Pero dice Lucas que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice que Cornelio ahí estaba con sus amigos cercanos y con sus parientes. Entonces fíjate cómo Cornelio ya estaba ansioso de que Pedro llegara, porque él llamó a sus parientes y a sus amigos, dijo, calculo el tiempo, dice, pues yo creo que se van a tardar tanto tiempo. Entonces él mandó y convocó a sus amigos y les dijo, pues vengan, porque creo que en este día Pedro va a llegar. Y así es, llega Pedro. ¿Y cuál es la actitud de Cornelio? Dice que cuando Pedro llega, Cornelio lo que hace es
postrarse y adorarlo. Pero fíjate la actitud que tiene Pedro. Dice que cuando él ve que Cornelio se postra y lo adora, lo levanta. Y le dice, no, yo también soy un ser humano. Porque seguramente Cornelio creyó que, no sé, tal vez Pedro era algo más, porque Dios le había dicho que llamara por Pedro. Pero Pedro le dice a Cornelio, no, levántate, tranquilízate. Y es que en la Biblia ningún ser recibe o es digno de recibir la adoración, sino solamente Dios y Jesucristo. Jesús, cuando estuvo en la carne, cuando estuvo aquí en esta tierra, Él sí llegó a recibir adoración del mismo Pedro. Pero ni los ángeles, ni ningún apóstol, ni ningún pastor, ni ningún profeta debe de ser adorado. Y aquí Pedro nos lo enseña también. Entonces, cualquier persona que esté dispuesta a recibir adoración de una persona, pues creo que esa persona no es alguien aprobada por Dios. Porque hay personas que están, tal vez son representantes de Dios o se dicen ser representantes de Dios y les gusta que las personas les hagan reverencia, las adoren, se postren ante ellas. Pero eso no, Dios es celoso y se ha reservado la adoración solamente para Él. Entonces, si tú conoces alguna autoridad religiosa que le guste que hagan eso, pues es de cuestionarse que esa autoridad sea de Dios. Entonces, vamos a leer el versículo 27, vamos a seguir avanzando. Dice, y hablando con él, Cornelio y Pedro, entró y halló a muchos que se habían reunido. Esto indica, si tú lo lees, al parecer Pedro cuando entra a la casa, ve a todas las personas ahí, como que Pedro se sorprende. Todo indica que Pedro se sorprendió al ver a tantas personas, porque le habían dicho, pues bueno, Cornelio quiere que vayas a su casa. Pero imagínate, a ti te invitan a la casa, o sea, te quiere ver tal persona. Llegas y ves que están ahí los tíos, que están ahí los primos, que está ahí la suegra, los amigos. Entonces Pedro, todo parece indicar que Pedro entra y se sorprende. Pero lo más sorprendente son las primeras palabras que dice Pedro. Vamos a ver, versículos 28 y 29. Y les dijo Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que Pedro preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Fíjate, si a ti te hubieran invitado, como te decía, a un lugar a predicar de Cristo, ¿qué es lo primero que hubieras dicho? Gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes, es un gusto poder estar con ustedes. Pero Pedro, pues como que sus palabras no fueron las más adecuadas. Él cuando entra y ve a todas estas personas, entra y ve a todos ahí, y dice, lo primero que dice, no saben cuán abominable es que yo, un varón judío, esté aquí. Creo que no son las palabras adecuadas, pero así es. Los judíos no podían juntarse, no era bien que se juntaran con los gentiles. Un gentil es cualquier persona de cualquier nacionalidad que no sea judía o israelita. Entonces, Cornelio, como les decía, era romano y los que estaban con él eran romanos, eran gentiles. Entonces Pedro dice, ustedes saben que para mí es abominable estar aquí. Pero Pedro ya había entendido algo acerca de la visión. Porque dice que él entendió que el Señor le dijo que no llame común o inmundo a las cosas o a los hombres en este caso. Que no llame a ningún hombre común o inmundo. Posteriormente, Pedro pregunta, ok, ya estoy aquí, ya di mi mejor entrada, mis mejores palabras para iniciar. Entonces dice, ok, aquí estoy, ahora ¿qué quieren? Vamos a ver lo que le dice Cornelio. Versículos del 30 al 33. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas
Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ok, entonces Cornelio le narra a Pedro lo que había pasado con el ángel. Él le narra que fue un ángel de Dios, un ángel con vestiduras resplandecientes, quien le dijo que mandara a traerlo. Y le dice, has hecho bien en venir. O sea, Cornelio le agradece a Pedro el hecho de que haya ido, a pesar de su gran entrada. Pero Cornelio dice: gracias, has hecho bien en venir. Pero aquí, en lo que leímos, otra vez sobresale esta parte de Cornelio, en el versículo 31, que dice que sus oraciones, o su oración de Cornelio, ya habían sido oídas y sus limosnas habían sido recordadas. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, de que las limosnas y las oraciones suben a la presencia de Dios. Es como ese incienso, que cuando tú prendes el incienso sube el humo. No solamente la alabanza que nosotros damos a Dios y las oraciones suben, sino que también nuestras limosnas, nuestras obras de caridad, porque esa es una limosna, un acto de misericordia. Eso ya lo habíamos visto más detalladamente. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer versículos 34, 35 y 36. Dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ok, cuando Cornelio le narra lo que había pasado con el ángel, Pedro la capta y entonces dice: ok, ahora entiendo en totalidad, comprendo bien el éxtasis, la visión que tuve y lo que me dijo el Señor. He comprendido que Dios no hace acepción de personas, porque yo les decía, los gentiles eran considerados inmundos, pero Dios le dijo en la visión a Pedro, en este éxtasis que tuvo, que no los llamara inmundos, porque él ya los había limpiado. Ahora, a Dios le gusta la diversidad. No importa la nacionalidad de las personas, no importa el género de las personas, no importa el idioma de las personas, no le importa el color de la piel, no le importa si tienen dinero, no le importa la música que escuchen. Para Dios todos somos iguales, valemos lo mismo. Para Dios tenemos el mismo valor. Para Dios vale lo mismo un judío que un gentil. Entonces, Pedro entendió esto. Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios se agrada de los que le temen y hacen justicia en toda nación, no solamente los judíos, porque ahí estuvo el error de los judíos. Ahí estuvo el error de ellos, de esa nación. Ellos creyeron que por el simple hecho de ser judíos, por ser hijos de Abraham, Dios los aceptaba. Y resulta que no. No por haber nacido o por ser descendiente de Abraham quiere decir que Dios te está aceptando. Y es el error en el que cayeron los judíos. Decían: es que nosotros somos el pueblo de Dios, Dios nos escogió, hizo pacto con nosotros, somos de Él. No todo el que es judío agrada a Dios. No todo el que es judío, no todos los judíos son salvos, no todos los judíos se han salvado y no todos los judíos se van a salvar. No. Ellos malentendieron todo esto.
Es como decir, yo nací en una familia cristiana, mis padres son cristianos, entonces yo, hijo de mis papás cristianos, soy salvo porque mis papás son cristianos. Pero no, la salvación depende de cada uno de nosotros. La salvación es por fe, la salvación depende de cada uno de nosotros, no depende de tus padres. No caigas en este error en el que cayeron los judíos, en el error en el que estaba Pedro también. No por ser hijos de padres cristianos eres salvo. No por ser judío eres salvo tampoco. Vamos a ver más adelante, a concluir todo esto, pero vamos a seguir en los versículos 37 y 38. Vamos a avanzarle. Dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí en esta parte que leímos es enfático Pedro en decir, ustedes saben, o vosotros sabéis. Pedro les dice esto a Cornelio porque sabía que Cornelio ya tenía conocimiento de Jesucristo. Por eso dice, ustedes ya saben lo que se divulgó en Galilea, en Judea. Ustedes ya han escuchado del ministerio de Jesucristo, han escuchado una parte. Entonces ellos no estaban completamente perdidos, pero les hacía falta algo. Entonces, Pedro dice, ustedes saben eso, pero Pedro sabía algo más y era testigo de algo más. En el versículo 39 al 41 vamos a leer. Y dice Pedro, ahora nosotros, igual es enfático, dice, ahora nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ok, aquí está la diferencia. Cornelio sabía algo, pero dice Pedro, tú sabes algo del ministerio de Cristo, ya lo han escuchado. Pero Pedro dice, yo sé otra cosa. O nosotros, porque Pedro iba con otros creyentes, judíos. Entonces Pedro dice, yo sé otra cosa. Yo sé que mataron a Jesucristo y soy testigo de ello. Pero no solamente eso, soy testigo de que Jesús resucitó. Y además soy testigo de que Jesús comió con nosotros. Entonces Pedro tenía un conocimiento más amplio del que tenía Cornelio. Pero vamos a leer el siguiente versículo, porque aquí está la clave. Porque por algo Dios le dijo a Cornelio que fuera a traer a Pedro. Era algo importante. Versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, Pedro le dice a Cornelio, quiero que te quede claro que es Jesucristo el que va a juzgar a vivos y a muertos. No de los que estén vivos y de los que estén muertos en la tumba, sino de los que tienen vida eterna y de los que no tienen la vida eterna. Es Jesús el que va a juzgar a los santos y a los que no creyeron en Él. Es Jesús, porque tal vez Cornelio tenía el conocimiento de que era Dios el Padre. Pero Pedro le dice, no, es Jesús el que va a juzgar. Cuando nosotros nos presentemos para estar en un juicio con Dios, para comparecer ante Él, va a ser Jesucristo el que va a juzgar. Porque a Él se le ha dado la autoridad, a Él se le ha dado el reino y la potestad de poderlo hacer. Entonces es Jesús el que va a juzgar a los vivos, a los que son creyentes, y a los muertos, a los que no son creyentes. Y el versículo 43 dice así: de este dan, hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados
por su nombre. Aquí está. A esto quería llegar el Señor. Que Cornelio entendiera que es por Jesucristo, que es por creer en Él que nosotros podemos tener perdón de pecados y salvación. Y además es por Jesucristo que nosotros podemos llegar al Padre. Por eso Jesús, cuando estuvo vivo y estuvo en esta tierra, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. No puedes evadir a Jesucristo. No puedes decir: es que yo sí creo en Dios, adoro a Dios y sigo a Dios. Pero no me hables nada de Jesús. No puedes hacerlo. Si tú haces eso, si tú dices: yo creo en Dios, le adoro, le sirvo, pero yo no quiero saber nada de Cristo, ¿sabes qué? Estás equivocado. No tienes a Dios. No lo tienes. Porque Juan, en una de sus cartas, él dice: el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Tú no puedes llegar al Padre, tú no puedes llegar a Dios si no es por medio solamente de Jesucristo. Y dice que esto es por medio de creer, del creer. Ahora, esto quiere decir, porque tú te podrás preguntar: entonces Cornelio era un hombre de buen testimonio, que hacía limosnas, ayudaba a las personas, temeroso de Dios, incluso oraba, hacía limosnas. Y podrás decir: entonces Cornelio no era salvo. Si él oraba, y tanto así que sus oraciones fueron contestadas. Pero la respuesta es que no. Cornelio no era salvo. Él hacía nada más obras buenas de cierta manera. Él obraba bien, hacía cosas bien, ayudaba a las personas, ayudaba a los judíos, oraba, pero él no era salvo. Por eso es que Dios le dijo: ¿sabes qué? Llama a Pedro. Tú necesitas saber algo que no sabes, que es por Jesucristo que tú te puedes salvar. Y esto lo confirmamos en Hechos, en el siguiente capítulo, versículo 14. Aquí está Pedro dando el reporte de lo que pasó con Cornelio. Dice: y él te hablará palabras, o sea, él, Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Porque Cornelio, aunque hacía muchas cosas bien, oraba, ayudaba, pero no era salvo. Necesitaba ser salvo. La ocasión anterior que hablé de la resurrección de Cristo, toqué un poquito de esto también, de que uno no es salvo por lo que nosotros hacemos. Tú puedes orar, tú puedes ayudar, tú puedes ser músico en la iglesia, tú puedes predicar y no ser salvo. Y Jesús mismo lo dijo: va a llegar en aquel día, muchos van a venir y van a decir: Señor, es que yo profeticé en tu nombre, evangelicé acá, estuve predicando acá, estuve sirviendo en la escuela dominical en la iglesia. Y el Señor te va a decir: ¿qué? ¿Sabes qué? No te conozco. Hiciste muchas cosas, pero no te conozco. Apártate de mí, no te conozco. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que nosotros nos vamos a ganar la salvación por lo que estamos haciendo, por trabajar, por estar predicando, por estar dando limosnas, ayudando a las personas. Pero no nos confundamos, no es por nuestras obras. Cornelio seguramente era mejor que tú, pero ni aún así, él, con todas esas obras buenas o de bien, él aún así no se salvó. Era necesario que él creyera en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer versículos 44 al 48. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y ahí acaba el capítulo 10. Pero si tú te das cuenta,
Pedro aún estaba dando el discurso, dando su enseñanza, su predicación, cuando de repente, cuando él dice que es en Jesucristo que podemos tener perdón de pecados y salvación, cuando llega a ese punto dice que ¡pum!, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y sobre los que estaban ahí y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque definitivamente Cornelio creyó a esa predicación de Pedro. Y se cumple que es por creer o es por fe y no es por las obras. Porque el Espíritu Santo, el Señor Jesús, fue tan preciso que ni siquiera les dio tiempo de hacer una oración. Como que todo fue de repente, de cierta manera el Señor interrumpió a Pedro para que nos quedara bien claro que no es por obras, sino es por creer. Es algo que se hace aquí con el corazón, porque la palabra de Dios dice que creemos con el corazón. Entonces, Cornelio estaba escuchando, sus amigos estaban escuchando y creyeron acá adentro. Ni siquiera pudieron orar, pero creyeron esa palabra y ¡chum!, el Señor los hace renacer y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Entonces, es por la fe que nosotros somos aceptados y podemos ser salvos. No te confundas, no es por nuestras obras que hacemos. Podemos hacer muchas, pero no sirven de nada. Dice la palabra de Dios que nuestras obras son como trapo de inmundicia. O sea, tú por más cosas que hagas no te vas a poder salvar. Lo que necesitas es creer. Y Pedro ahora lo entendió. Pero la cuestión y algo bien interesante de esto es de que esto no es exclusivo del Nuevo Testamento. La salvación por la fe. No. Desde el Antiguo Testamento, todas las personas que han sido salvas han sido igual por la fe. No por haber guardado ni la ley ni nada de eso, sino por la fe. Por la fe Abraham también fue justificado. Por ejemplo, también una persona muy interesante es Rahab, que ella creyó y fue justificada por lo que creyó y no por lo que hizo. No somos justificados por lo que hacemos, porque Pedro ni siquiera pudo orar, pero él creyó en su corazón y renació y el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces lo que tienes que hacer tú es también creer. Y definitivamente la fe trae como fruto las obras, pero es primero el creer y después lo manifiesto por medio de mis obras. Si tú has nacido de nuevo y te dices ser un creyente, obviamente tiene que haber un cambio. Dice la palabra que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si tú vienes a Cristo, Dios tiene muchas buenas obras preparadas para ti, que es el fruto de que tú has creído. Entonces, Pedro lo entendió y esta es la enseñanza de que la salvación es por la fe sin las obras. Las obras hazlas a un lado por un momento. Lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo, confiar en Él, porque si tú crees en Él, después vas a cambiar tu manera de actuar, tu manera de ver las cosas. Entonces, concluyo con esto. Así como Cornelio, Dios te recibe tal cual eres, así como eres. Y Dios hoy te está abriendo una vez más las puertas, los brazos, para que tú vengas a Él. No importa tu nacionalidad, no importa tu color de piel, no importa qué idioma hables. Tú vales lo mismo que cualquier otra persona, que cualquier, lo voy a decir así, judío. Porque sí, definitivamente nosotros creemos en el Dios de los judíos, pero no tenemos que hacernos judíos para ser aceptados por Él. Esta es la enseñanza que Dios le quería dar a Pedro, de que no era necesario de que un gentil tuviera que volverse judío para ser aceptado por Él, sino simplemente creer. Con eso es suficiente para que nosotros seamos aceptados por Dios. Entonces, si tú en este tiempo, en este día, tú quieres entregarle tu vida a Dios, quieres ser aceptado por Él, porque Él hoy te está abriendo los brazos
Porque por eso murió y resucitó, como lo vimos aquí con Pedro, lo que dijo. Por eso murió y resucitó, para que nosotros tengamos perdón de pecados. Y hoy es el día en el que el Señor te está diciendo: estoy dispuesto a perdonar tus pecados. ¿Por qué no tomas la decisión de entregarle tu vida a Dios? Créele y fíate de todo tu corazón a Él. Te invito a que hagas esta oración conmigo y que le entregues tu vida a Dios. Dile: Señor Jesús, yo sé que tú has muerto por mí. También sé que todo lo que he hecho, mis obras buenas, no son nada para ti y que no me pueden salvar. Sé que solamente tu sacrificio y tu sangre en la cruz pueden darme salvación. Te pido que me perdones y que me salves en este momento. Te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Señor Jesús, gracias porque yo sé que tú me has perdonado. Gracias porque yo sé que para eso tú moriste. Y que no importa mi pasado, no importa de qué familia vengo, no importa si tengo dinero o no, tú así me quieres. Y gracias por haber dado tu vida por mí, porque gracias a ello hoy tengo salvación. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Te invito a que sigas siguiendo nuestras transmisiones. Vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos, esta serie, y pues espero que todo esto sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.